Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Yatsel Román. Él es analista político internacional y amigo de Síntesis. ¿Cómo le va? Muy contento de estar aquí con ustedes en Síntesis, que debo decir, me siento como en familia siempre. Claro que sí. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros hoy. Bien, primero vamos a hablar de un poquito de las elecciones de medio término de Estados Unidos y en diferentes aspectos, pero ¿tenemos algún resultado oficial ya de cómo van las cosas hoy? Cerraron las votaciones ayer. Sí, en la mayoría de elecciones que se estaban todavía escrutando al final de la noche, ya se ha llegado a una decisión. Todavía eso está en veremos, por ejemplo, en el tema del Senado por el estado de la Florida, donde si bien ya se ha escrutado el 99.7% al momento justo antes de iniciar esta entrevista, y que está arriba el gobernador saliente, Rick Scott, que busca ahora representar a dicho estado en el cual reside buena parte de la población dominicana en Estados Unidos. El senador demócrata Bill Nelson todavía no concede la derrota. Entonces, tomando en cuenta que el margen de victoria hasta ahora de Rick Scott es de solamente 40,000 votos en un universo votante de 9 millones de personas, eso pudiera enviar a un recuento obligatorio. Recordaremos que el estado de la Florida es muy asiduo a este tipo de recuentos, principalmente en el año 2000, cuando precisamente se elegía el presidente de los Estados Unidos, y dicho recuento mantuvo durante semanas al mundo adivinando sobre quién sería el próximo presidente de los Estados Unidos, pero eso principalmente en el estado de la Florida. En la mayoría, hay muchos PLDistas y PRDistas que trasladaron allá, entonces se ha cambiado el asunto. Así es, pero en la mayoría de elecciones ya hay un resultado bastante claro. Por ejemplo, desde temprano en la noche ya se había anunciado que el Partido Demócrata tomaba por primera vez en 8 años la mayoría en la Cámara de Representantes, que la había tenido por última vez entre el año 2007 y el año 2011, luego de que habían ganado las elecciones de medio término del gobierno del presidente George W. Bush en el año 2006, cuando había sido muy golpeado por la impopularidad de la etapa postguerra en Irak, que hay que resaltar esto. Tradicionalmente en Estados Unidos, las elecciones de medio término han visto reveses para el partido presidencial. Solamente en 6 ocasiones en la historia de Estados Unidos el partido oficialista ha aumentado en la Cámara de Representantes. La más reciente fue la primera de George W. Bush, no 2006, sino 2002, cuando, fortalecido por el 11 de septiembre, el Partido Republicano aumentó curules. Este año, entonces, el partido que postula a Donald Trump quería desafiar la historia, pero eso no fue posible en la Cámara de Representantes. Ahora bien, lo que sí pudiera servirle de narrativa positiva al gobierno es el hecho de que, en comparación con los resultados para Barack Obama en sus elecciones de medio término, pero también para Bill Clinton y para el propio George W. Bush en su segundo periodo, mantuvo suficientes escaños para que la mayoría demócrata sea lo suficientemente frágil que no permite tanto accionar como había sido en otras ocasiones. Por ejemplo, en el 2010, Barack Obama vio que los demócratas perdieron 63 curules. Ahora el Partido Republicano está perdiendo alrededor de 35, es decir, relativamente moderado. En el año 94, Bill Clinton perdió 54. Entonces, por lo menos en ese sentido, puedo decir que sobrevivió en gran medida. Hay que resaltar algo. Estados Unidos, a diferencia de República Dominicana, tiene representantes uninominales distritales. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, República Dominicana tiene una representación congresual múltiple. En la circunscripción número 1 hay 6 diputados. En Estados Unidos los distritos tienen un solo congresista único, lo cual quiere decir que para tener una mayoría en dicha Cámara no es necesario ser el partido más votado a nivel nacional, sino ganar la mayor cantidad de elecciones. Por eso está pasando que se espera que cuando se terminen de contar todos los votos, la ventaja del Partido Demócrata por encima del Partido Republicano pueda ser de 7% de los votos, pero eso no necesariamente se traduce en cuanto a los representantes, porque el hecho es que si aumentan, por ejemplo, las votaciones en Nueva York, en California, que son estados bastante propensos a votar por el Partido Demócrata, eso no quiere decir que tengan mayores congresistas electos en estados como Ohio, en estados como Arizona y demás. Pero, licenciado, vamos a ver, en el día de ayer, antes de las elecciones, ¿Sí? ¿cuántos senadores hay en Estados Unidos?
100, 2 100. por cada estado. Bien, y en el día de ayer, antes de las elecciones, si decíamos cómo estaba dividido, vamos a hablar de los senadores nada más, ¿cómo estaban divididos? ¿Cuánto habían republicado y cuánto habían de Hillary y cuánto habían de Trump? Bueno, no todos esos... no, yo sé cuánto eran republicanos y cuánto eran... Sí, no, o sea, solamente resalto porque algunos de los demócratas no son precisamente cercanos a Clinton y algunos de los republicanos no necesariamente cercanos a Trump, pero entre rojo y azul, 51 serían republicanos y 49 demócratas, es decir, la diferencia mínima. O sea que, ¿y no habían independientes? El tema es que en Estados Unidos, por ser un sistema bipartidista, eso quiere decir que los senadores independientes o congresistas independientes en general, para poder acceder a posiciones en lo que serían las comisiones, dígase la defensa, no que se entran al partido, sino que entran a la bancada. Tal es el caso del senador Bernie Sanders, de Kentucky. de Vermont. Kentucky es un estado mayormente republicano, que lo representa Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado. Entonces, pero Bernie Sanders, en el Congreso tenían 51 los republicanos, que era de Trump, y 49 los demócratas. Sí, pero, ¿y ahora, hoy cómo queda? A eso voy. En los últimos 100 años, solamente 5 veces, porque había hablado de la Cámara de Representantes, pero solamente 5 veces el partido en el gobierno, en elecciones de medio término, ha aumentado la cantidad de senadores. Este periodo electoral vio que los republicanos aumentaron de 51 a por lo menos 54, porque dieron sorpresas, principalmente en el estado de Florida, que si bien todavía no se ha concedido la derrota para Bill Nelson, pero todo indica que Rick ahora Scott tienen más senadores Trump, el Partido Republicano, que antes. Así es, e incluso algunos de estos senadores serían más cercanos a Donald Trump que, por ejemplo, otros republicanos en el pasado. ¿Y los representantes, cuántos son allí en Estados Unidos? Son 435 representantes con derecho a voto. Con derecho a voto. Ok, y de esos 435, ayer, antes de las elecciones, ¿cómo estaban divididos? De esos 435, los demócratas tenían una minoría de alrededor de 208 y los republicanos tenían una representación de mayoría con 23 de margen. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? La mayoría, porque vuelvo y resalto, si son 435, es de mínimo 218. Los demócratas tenían que arrebatarle 23 curules a los republicanos para tener dicha mayoría, y todo indica que le han arrebatado 35. Entonces, por eso tendrían mayoría, pero sería una mayoría un tanto leve en comparación con lo que se pudo haber esperado. ¿Y de qué sirven allá las mayorías? Por ejemplo, allá, ¿qué es el que le hace a Trump ahora más difícil gobernar, tener los representantes en contra? ¿Ellos deciden leyes o aprueban presupuestos? ¿Qué hacen los representantes? Claro, el Congreso de los Estados Unidos es uno bastante sólido, incluso es de los más fuertes en todo el mundo, de los sistemas presidencialistas, así que el hecho de que Donald Trump pierda la mayoría de su partido en la Cámara de Representantes lo obliga a tener que consensuar mucho más de lo que hacía anteriormente, porque durante buena parte de lo que ha sido este gobierno, él tenía que negociar con los republicanos, dígase, moderados. Por ejemplo, veíamos que republicanos que no juraban por esa bandera de Donald Trump tenían bastante peso a la hora de negociar sus votos, pero ahora tendría que hablar con los demócratas, que asumirían la presidencia de la Cámara de Representantes por primera vez desde el año 2011. Eso se espera que sea asumido por la congresista Nancy Pelosi, que ha venido en varias ocasiones a la República Dominicana, fue la primera mujer presidenta de dicha Cámara y que es todavía la líder de los demócratas en tal Cámara. Ahora bien, el hecho de que los republicanos mantengan esa mayoría en el Senado no quiere decir que ahora mismo podrán en la oposición frenar de manera definitiva todas las iniciativas de Donald Trump, porque sigue teniendo este margen de negociación que es incluso más amplio que lo que tenía en otro momento. Claro. Pero para dar un detalle, porque muchas personas han hablado de la posibilidad de un juicio político a Donald Trump, es decir, una destitución en el Congreso, y si bien la mayor parte del liderato demócrata no ha querido endosar tal posibilidad, lo cierto es que con una mayoría opositora hay quienes querrán impulsarlo, pero el proceso para llevar a cabo el juicio político es que la Cámara de Representantes presenta la acusación, tiene que aprobarse,
y luego el Senado es que lleva a cabo el juicio político. Pero tomando en cuenta que los republicanos ampliaron su ventaja, si la Cámara de Representantes decidiera presentar un juicio político contra Donald Trump en el Senado, esto chocaría contra tal pared roja, que fue más o menos lo que pasó en el 98 cuando casi es destituido Bill Clinton, pero en ese momento, a pesar de estar en minoría su partido, logró que 4 senadores republicanos lo chancearan, si se quiere, y pudiera llegar al final de su mandato Bill Clinton. Licenciado, pero hemos visto, por decir casi tradicionalmente, que si los demócratas son los que están gobernando, los republicanos tienen mayoría. Si son los republicanos que están gobernando, entonces los demócratas tienen mayoría. ¿Está cambiando eso ahora en esta situación? ¿Por qué los republicanos van a quedar con mayoría en el Senado? No, eso de por sí es un tanto debatible sobre cómo es que se ha comportado, porque por ejemplo entre el 55 y el 94, 39 años, la mayoría la tuvieron de manera ininterrumpida los demócratas, porque si bien en las elecciones de medio término solía pasar que iban perdiendo escaños, los demócratas aún estuviesen gobernando, no lograban hacerlo de una manera suficiente para cambiar las mayorías. Del 94 en adelante, los republicanos han ganado prácticamente todas las elecciones de medio término, salvo 2006 y ahora 2018 de manera dividida, porque en el 6 tomaron el Senado y la Cámara de Representantes. En este resultado pasa algo similar al 2010, que recordaremos que en ese momento, como mencionaba, Barack Obama perdió 63 escaños en la Cámara de Representantes, pero mantuvo la mayoría en el Senado. Entonces esto está pasando muy similar a lo que fue ese medio término de Barack Obama. Pero ¿qué sucede? Muchas personas quieren a veces hacer el análisis de que estas elecciones son una especie de antesala a lo que sería la presidencial 2 años más tarde, pero históricamente eso no ha sido tan así, porque así como Barack Obama perdió las elecciones del 2010 contra los republicanos, se reeligió en el 2012, así como también Bill Clinton perdió las del 94, se reeligió en el 96, pero asimismo como perdió Ronald Reagan las de medio término, se reeligió más adelante. Estas elecciones sí lo que suelen ser es un referéndum sobre el momento exacto, una fotografía una temperatura. Una fotografía de cómo se encuentra en ese sigue momento. alto Donald Trump, Claro, entonces. claro. Sí. Pero constituye, a propósito de esa palabra, usted dice un referendo, constituye un referendo. Del momento exacto. Sí, pero también de evaluación de los 2 años, porque estas son elecciones a mitad de periodo. Exactamente. No, Entonces, y también lo que suele pasar es que corrigen de alguna manera el rumbo los gobiernos, porque recordaremos que cuando Bill Clinton perdió de esa manera contundente las elecciones del año 94, él lo que hizo fue cambiar su discurso e incluso asumir buena parte de lo que eran las propuestas republicanas. Ahí fue que asumió como principal asesor a Dick Morris, que ha trabajado aquí en República Dominicana, y que era un asesor republicano que se convirtió en el asesor principal de Bill Clinton, que en ese momento hablaba de la tercera vía. También pasó con Barack Obama, que durante sus primeros 2 años de gobierno había asumido una agenda bastante ambiciosa, en la cual gastó buena parte de su capital político, pero cuando pierde las elecciones del 2010, cambia en gran medida el discurso. Ahora, lo que tiene de llamativo es que en estas elecciones, a diferencia de otras en las cuales el partido de gobierno vio reveses, aquí la economía está, si se quiere, excelente en Estados Unidos, algo que incluso reconoce buena parte de la oposición, porque Estados Unidos se encuentra en pleno empleo. Es decir, los niveles de desempleo en Estados Unidos están a un nivel que es estadísticamente hablando no muy relevante, alrededor de 3%, cuando se ve por debajo. El desempleo está en un 3%. En un 3% en Estados Unidos. ¿Y cuando entró Trump, qué tenían? ¿12%? No, cuando entró Trump ya la recesión había parado un poco y se encontraban alrededor de 5.4%, pero incluso el crecimiento de la economía norteamericana, que es una de las, bueno, es la más grande del mundo, ha sido de 4%. Eso es enorme en un país como los Estados Unidos. Entonces, con una situación tan positiva de la economía norteamericana, que beneficia incluso a la República Dominicana, porque este año las remesas van a ser de alrededor de 14% de aumento desde Estados Unidos 5.000 millones de años. hacia nuestro país. Los 5.000 millones son a nivel general, que incluye, por ejemplo, la comunidad dominicana en España, pero esos 5.000 millones, casi el 90%, es de Estados Unidos y nos estamos beneficiando de eso. Eso ha tenido en buena parte un efecto para lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Pero decía que en una situación económica tan auspiciosa para Estados Unidos, que el gobierno no lograra, digamos que mantener
en buena medida su mayoría, lleva a muchos a pensar que el discurso migratorio de Donald Trump no sirve tanto como bandera ya estando en el gobierno, aunque hay quienes pudieran decir que ese mismo discurso migratorio permitió que el gobierno le arrebatara ciertas curules a los demócratas en estados que eran conservadores, porque por ejemplo tomaron Dakota del Norte, tomaron Missouri y tomaron Florida. Entonces pudiera decirse que el discurso quizá no funcionó del todo, pero en gran medida sí les dio resultados. Licenciado, la política exterior de Estados Unidos está cambiando con la llegada de Trump. Vemos que Estados Unidos prácticamente está actuando de espalda a Puerto Rico, porque Puerto Rico está sumido en una crisis tremenda y lo iban a auxiliar y vemos cómo está. Vemos que República Dominicana está haciendo acuerdo con China. Vemos que El Salvador y 4 países más de Latinoamérica están haciendo acuerdo con China. ¿Está Estados Unidos cediendo esa política, esa hegemonía que tenía en América Latina por concentrarse en sus temas internos de organizar el país, bajar el desempleo, traer las empresas que estaban fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos? Comenzando con Puerto Rico, que fue un tema electoral bastante discutido en esta campaña, por el hecho de que Florida ha sido el principal destino de ese gran éxodo puertorriqueño, porque desde que colapsó la economía de esa isla vecina, ellos han perdido alrededor de un 10% de su población, que principalmente se ha asentado en Orlando. Entonces, tomando en cuenta que ese nuevo bloque votante por primera vez acudía a las urnas el día de ayer en el estado de la Florida, los candidatos al Senado y a la gobernación en tal estado estuvieron hablando en todo momento de Puerto Rico. Incluso vemos que el gobernador Rick Scott, que es de muy buena relación con Donald Trump, fue el primer gobernador en endosar a Trump como candidato republicano. Él discrepaba con el presidente norteamericano cuando decía que su ayuda hacia Puerto Rico había sido completamente exitosa. Entonces, ellos sí lograron que la mayoría de votantes puertorriqueños los apoyaran. Entonces, tomando en cuenta que ahora el senador Scott estará en Washington, pudiéramos ver que Puerto Rico tendrá mayor influencia en lo que será el accionar de la política norteamericana, que en ese caso es interna, no exterior. En cuanto al exterior, hay que reconocer que previo a Donald Trump había, si se quiere, un vacío en cuanto a la influencia de Estados Unidos en este rincón del mundo. Cuando George Bush llega a la presidencia, él comienza a promover lo que se llamaba el ALCA, la Alianza de las Américas a nivel de comercio exterior. Eso no logró el consenso por la influencia que tenía en aquel momento Hugo Chávez en buena parte de la región, pero posterior a eso lo que vimos fue una salida casi de los Estados Unidos y una penetración de China, que si bien ahora es que está llegando a República Dominicana, El Salvador y Panamá, en Sudamérica hace años que se había asentado, porque si bien nosotros hemos tenido un crecimiento considerable en los últimos años, Sudamérica vio bonanza, no solamente crecimiento, sino bonanza por suplirle energía y alimentos a ese gran gigante asiático. Entonces, Estados Unidos ahora se ha... Hoy Chile le suplía muchos minerales. Claro, Chile minerales, Argentina soya, Paraguay y Brasil carne y demás. O sea, todos estos países se beneficiaron de ese gran mercado chino. Entonces, Estados Unidos ahora se ha dado cuenta que lo que ellos llamaban su backyard, su patio trasero, ya no jura tanto por esa bandera. Incluso para varios de estos países, el principal mercado, no el segundo, sino el principal mercado es China, y eso no le ha gustado tanto al Departamento de Estado, pero principalmente hemos visto reacciones en cuanto a lo que es el Caribe y Centroamérica, que también van haciendo acuerdos con China. Pero estos acuerdos son en un momento que no solamente la retórica entre Washington y Beijing ha aumentado su intensidad, sino también las acciones, porque se encuentran claramente en una guerra comercial. Entonces, esa política exterior puede ser o con miel o con vinagre. Miel, que Estados Unidos busque contentar en gran medida a estos países como el nuestro que se están acercando a China, o con vinagre, que como le ha gustado en varias ocasiones al presidente Donald Trump, que comience entonces a aumentar la retórica y aumentar lo que serían acciones de sanción contra quienes considere están incurriendo en actividades contrarias a la institucionalidad en cada uno de estos países, pero principalmente como mensaje por el acercamiento a China. Licenciado, brevemente, en menos de un minuto, ¿nos conviene un tratado con China? ¿Por qué? ¿O nos peleamos con Estados Unidos? ¿Nos trae inconveniente? ¿O pueden coexistir ambos acuerdos con Estados Unidos y China?
y República Dominicana salirse beneficioso. ¿Por qué China y República Dominicana? Bueno, el tema es que la guerra comercial entre Estados Unidos y China es algo que trasciende a la República Dominicana y por más que intentemos llevarnos bien con los dos, lamentablemente uno u otro va a haber roces en distintas ocasiones acciones que consideran son contrarias a lo que son sus intereses y nos vamos a ver afectados. ¿Qué no conviene entonces? Bueno, el tema es que ya reconocimos a Beijing. Eso es un hecho innegable, es un hecho en el cual ya no hay gran cosa que hacer, pero hay que sí tomar en cuenta que independientemente de cómo actuemos, tanto los halcones en un lado como en otro no van a estar contentos dependiendo del accionar. En cuanto a tratados, digamos, más abarcadores con China, si se quiere comerciales, como estaban hablando anteriormente, eso yo diría que hay que tomarlo con bastante cautela, porque de por sí, e incluso esto no lo dice Yatzel Román, lo dice Bloomberg, lo dicen, por ejemplo, el Wall Street Journal, lo dicen The Economist y demás, penetrar el mercado chino no es tan fácil por precisamente ese proteccionismo que ellos ejercen a nivel local, salvo cuando se habla de materias primas. Entonces yo sí diría que hay que tener bastante cautela y también tomar en cuenta que los chinos, a diferencia de otras fuerzas en el pasado, no son estos neoimperialistas, pero sí prestamistas subprime, es decir, prestamistas a quienes no necesariamente califican para acceder a esos créditos, pero esperando entonces apoderarse de recursos que estos países sí tienen, y eso es lo que se ha visto en varios otros por ahí, sí, ellos le dan al que tiene problemas. Sí, o sea, a Venezuela le dieron 100.000 millones de dólares. Sí, e incluso, por ejemplo, hemos visto que en Venezuela ellos ya han comenzado a tener acercamientos con la oposición, tomando en cuenta que si cae en algún momento el gobierno venezolano, ellos no quieren poner en juego esa gran inversión que han hecho. Y ellos tienen unos pagarés bajo el brazo, que vendieron unos pozos a futuro. Y ellos no son sentimentalistas a la hora de actuar, porque hemos visto, por ejemplo, que Venezuela, a través de su presidente Nicolás Maduro, en todo momento le cae atrás a China, pero estos mantienen cautela, pero el presidente electo de Brasil, Bolsonaro, asume antagonismo con China, visita Taiwán, pero ellos lo que le envían es flores prácticamente, porque contrario a otras fuerzas de gran influencia que lo que querían era que sus pares ideológicos y políticos gobernaran, los chinos no son sentimentales en ese sentido. El tema es acercarse a gobiernos. Hay una frase que se le atribuye bastante a los británicos, pero que ahora describen en gran medida a los chinos, y es que no tenemos ni enemigos eternos ni aliados perpetuos. Lo que tenemos son intereses eternos y perpetuos. Bueno, muchísimas gracias, Yatzel Román.